yo no quiero que El Salvador ande hablando por el mundo que somos el país más seguro del mundo, pero la gente, los ciudadanos, viven igual que los pueblos nicaragüenses o cubanos. Si quien hizo un pacto con las maras fue este gobierno, y eso está probado. 3 años después empiezan a hacer esto, y para corregir su problema, cuando vieron que se les salía de control su pacto, empiezan a capturar inocentes a diestra y siniestra. O sea, aquí están destruyendo la vida de las familias y de muchas personas, de miles de inocentes. O sea, los delincuentes, los mareros no son los inocentes. Ellos tienen que pagar las consecuencias de sus actos. Y qué bueno hubiera sido de que desde el primer día de gobierno hubiera hecho esto el presidente, pero con el respeto a los procedimientos, con el respeto a la Constitución, para no dañar a tanta gente. Que no me vengan a mí a decir ahora de que es el sacrificio que había que hacer para obtener este resultado en seguridad pública. De que entró Bukele ha retrocedido como 3 puestos. O sea, es que no estamos mejor. Los avances en educación en este país han sido más grandes en el pasado que en este gobierno. Eso es un hecho, es una realidad. Fíjate que, por ejemplo, una como caricatura que se dibuja en el escenario, es decir, construyeron una mega cárcel, pero el Hospital Rosales no lo han construido. Claro, o sea, y si tú te vas al pasado, todo lo que se vino construyendo y remodelando de los hospitales y de la red de salud pública, inclusive el FMLN, que no es mi partido, que no comulgo con ellos, que siempre los taché de incapaces y que no, eran muy burocráticos para ejecutar cosas, pero por lo menos en los niveles de salud hicieron un esfuerzo grandísimo, o sea, creando una estructura para atender y mejorar la salud de la población. Si tú te vas a comparar con lo que este gobierno está haciendo en materia de salud pública, es un retroceso. Inclusive, vámonos al índice de desarrollo humano, vea que al final de cuentas tiene una serie de mediciones de diferentes aspectos que lo que buscan es medir como la mejora de la vida de la gente, ¿verdad? En índice de desarrollo humano, El Salvador, desde que entró Bukele, ha retrocedido como 3 puestos. O sea, es que no estamos mejor. O sea, una cosa es que en este momento y desde hace 10 meses el tema de seguridad pública sea un tema favorable para la población, porque nadie va a decir una mentira al respecto. O sea, ha mejorado la seguridad de los salvadoreños desde que entró en vigencia el régimen de excepción 10 meses después. En términos de resultados, sí ha mejorado. O sea, hay un clima de seguridad que no lo habíamos vivido desde hace años, pero muchos años. Otra cosa es cómo llegaste ahí, ¿verdad? Y qué estás sacrificando para llegar ahí, y si eso va a ser sostenible en el tiempo. Tan es el problema de la insostenibilidad, que yo espero equivocarme por bien de los salvadoreños, pero que así lo veo, es que en diciembre, o sea, si tú te recordás cuando aprobaron el régimen de excepción como tal, aprobaron una serie de reformas en leyes penales y otro tipo, con como 3 cuerpos de leyes que aprobaron, en donde permitían que los capturados estuvieran alrededor de 1 año, más o menos, presos sin ser condenados. Para resumírtelas de una forma sin explicar mucho términos legales y cosas así, pero te daban como 1 año, más o menos, para que esa gente estuviera ahí preso. Ese año se va a empezar a vencer a partir de estos meses, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si esa gente no era procesada y condenada, a partir de marzo iban a empezar a salir masivamente, porque tenían que liberarlos si no tenías una prueba, ¿verdad? En diciembre acaban de aprobar una reforma de ley para darle otro año. O sea, que si en 1 año, que casi van a cumplir esas personas, hablo de los inocentes, ¿verdad? No hablo de los malos hay que los tengan 100 años si quieren, siempre y cuando los procesen adecuadamente, ¿verdad? Le comprueben. O sea, que se los comprueben. Pero si estas personas, después de 1 año, no han podido condenarlos porque no tienen una prueba, y hoy les acaban de montar otro año, o sea, ahí es donde uno dice, ¿cómo llegaste al resultado de mejorar la seguridad? ¿A costa de qué? O sea, hay testimonios de mucha gente que ha salido de la cárcel, de esos 3,000, entre comillas, que dice el presidente que han liberado. Muchísimos de esas personas han dado testimonios de diferentes cárceles, de diferentes lugares del país, gente capturada en diferentes lugares, en donde todos coinciden en una cosa. Mire, nos capturaron en una redada, ¿vea?
yo no debo nada, nunca he debido nada, no tengo antecedentes, nos metieron en una celda donde habíamos 70, 80, 90 personas y la mitad de la gente que estaba en esa celda era inocente. O sea, que imagínate que solo fuera el 40%, no el 50% o el 30%. ¿Cuánta gente inocente está ahí metida? O sea que, digamos, una persona que no ha sido declarada culpable de los cargos que se le imputan, puede estar hoy hasta 2 años preso. Esa es una mala noticia. Por eso, pero 2 años, pues. sí. Ya va a cumplir uno. Va a cumplir hoy y hoy le montaron otro. En diciembre. Aprobaron otro. Entonces, ¿qué te dice eso? Que han hecho capturas de una forma indiscriminada, han hecho redadas. Es como estos barcos pesqueros de camarones que pescan con redes, ¿vea? Que inclusive hay unos que abusan, no todos, hay unos que abusan, que van destruyendo todo el suelo marino y ahí agarran de todo. ¿Vea? Y hacen una gran destrucción a la hora de pescar. Pues esto mismo es lo que ha hecho el gobierno. O sea, nadie dice o nadie está en contra de que haya una mano dura en contra de la delincuencia, de que se combata mucho más después de haber pasado 3 años pactando con esos sinvergüenzas. O sea, si quien hizo un pacto con las maras fue este gobierno, y eso está probado. 3 años después empiezan a hacer esto y para corregir su problema, cuando vieron que se les salía de control su pacto, empiezan a capturar inocentes a diestra y siniestra. O sea, aquí están destruyendo la vida de las familias y de muchas personas, de miles de inocentes. O sea, los delincuentes, los mareros no son los inocentes. Ellos tienen que pagar las consecuencias de sus actos. Y qué bueno hubiera sido de que desde el primer día de gobierno hubiera hecho esto el presidente, pero con el respeto a los procedimientos, con el respeto a la Constitución, para no dañar a tanta gente. Que no me vengan a mí a decir ahora de que es el sacrificio que había que hacer para obtener este resultado en seguridad pública. Pero es que yo te digo algo, o sea, venir y vanagloriarse de un resultado como este a expensas de lo que ha sucedido en este país en cuanto al tema de libertad, en cuanto al tema de derechos humanos, en cuanto al tema de dañar a tantos inocentes como tal, no creo que sea muy bueno, porque si nos vamos a Nicaragua, por decirte, la seguridad pública es buenísima, la criminalidad es bajísima, pero ¿a costa de qué? De la libertad de ese pueblo, porque anda a ver cómo está Nicaragua. Lo mismo sucede en Cuba. En Cuba tú te vas y vas a ver los índices de delincuencia muy bajos. ¿A costa de qué? De la libertad de ese pueblo. O sea, yo no quiero que El Salvador ande hablando por el mundo que somos el país más seguro del mundo, pero la gente, los ciudadanos, viven igual que los pueblos nicaragüenses o cubanos.